Eduardo, ¿vas a transmitir por Facebook, por tu Sí, fanpage? sí, Ya, para... ya. Ahí estamos entonces conectados una vez más para dar inicio a este nuevo encuentro porteño. Sean todas y todos muy bienvenidos. Quienes nos ven hoy día por nuestra página fanpage, Eduardo Vázquez Wiedemann, y también en este encuentro Zoom. Saludamos a todas las porteñas y porteños en este día martes 23 de febrero, un día caluroso, a puertas, ¿cierto?, del retorno a clases y todo lo que es la actividad del año 2021, ¿cierto? La última semana del mes de febrero, un año marcado por la pandemia, también por la esperanza y la expectativa de una pronta recuperación acerca del proceso de la vacunación, que está también hoy día vigente. Así que, por lo tanto, el día de hoy tenemos a un ilustre invitado, ¿cierto? Al doctor Rodrigo Valenzuela Barra, quien es de profesión cirujano dentista de la Universidad del Paraíso. También compartimos el alma mater, la Universidad del Paraíso, y también es magíster en salud pública de la Universidad Andrés Bello. Ha estudiado en varias universidades materias afín a su área de competencia, siendo diplomado en implantología, un buen término, implantología, gestión de políticas públicas en salud, gestión de organizaciones de salud, pilares de la salud pública, bioética clínica, responsabilidad legal en salud, atención primaria y salud familiar, y calidad de acreditación en salud. Ha trabajado siendo docente durante 3 años de salud pública en la Universidad de Playa Ancha y el año 2020 fue docente de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso en la Facultad de Odontología. En el servicio público ha sido funcionario de salud por más de 10 años y director de Centro de Salud Familiar por varios años, 4.8 años específicamente hasta la fecha. Así es que, bueno, damos la más cordial bienvenida al doctor Rodrigo Valenzuela Barra, que es nuestro nuevo exponente, ¿cierto?, para poder abordar lo que ha sido también la recuperación de la salud dentro de un contexto también de pandemia, lo que ha sido también hoy en día lo que está marcado también por los centros de salud familiar, cómo ha estado también la sensación, ¿cierto?, de las porteñas y los porteños acerca de lo que ha sido el proceso de vacunación. Por lo tanto, bueno, damos la más cordial bienvenida a Rodrigo Valenzuela para que demos inicio a este nuevo encuentro porteño. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Sí, pues Rodrigo, mira, es interesante viendo tu currículum, ¿cierto? Siendo odontólogo, ¿nos puedes contar, digamos, cómo ha sido este traspaso desde lo que ha sido tus primeros años en el servicio público de salud? También tienes un magíster en salud pública. ¿Cómo se ha abordado también el asunto que es más crítico hoy en día, la pandemia? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu apreciación acerca de este proceso? Bueno, conversemos de eso y ahí vamos sacando algunos temas que también nos van haciendo consulta nuestros amigas y amigos por la página de fanpage y también en nuestra reunión de Zoom. Bueno, muchos profesionales de salud, no solamente los dentistas o los médicos, las enfermeras, estudiamos y nos vamos especializando un poco en el tema de la gestión. Esto involucra que a veces se piensa, ¿no?, que los puestos que ejecutamos son más bien políticos o algo así. En realidad son bastante técnicos, ¿no? Y para que tú puedas ejecutar de forma adecuada un puesto tienes que estar estudiando. Y como te había mencionado, he estudiado en distintas universidades en Chile, entonces eso me ha posibilitado también tener una visión de la salud pública de distintas ópticas o escuelas o como se llama. Y en este contexto, viendo la gestión de la pandemia, obviamente ha sido un poco compleja, dado que es un virus, ¿no?, que no existía antes en la circulación del país o mundial, ¿no? Entonces, muchas veces, y todas las pandemias son distintas, entonces
aunque tengan ciertos comportamientos que puedan ser similares, los contextos son demasiado distintos, ¿no? El contexto actual no es el mismo que estaba cuando emergió la peste negra, ¿no? O la tecnología es distinta cuando hay brotes de ébola antiguamente, hace algunas décadas, o de otras patologías respiratorias, ¿no? Y en ese contexto, todos hemos estado aprendiendo un poco en el día a día. Esto significa que se ha necesitado una alta capacidad de adaptación de los equipos. Y eso ha sido un poco complejo, sin embargo lo hemos podido realizar. A nivel global, nacional, en lo particular, Chile no ha estado dentro de los alumnos más destacados en el control de la pandemia. Tenemos números tanto de contagios como de mortalidad ajustada a población de las más altas, y eso es una realidad. Y recién últimamente nos estamos reivindicando un poco con el tema de las vacunas, ¿no? Y eso ha significado que los equipos se han tenido que organizar de una forma bastante potente a lo largo de todo Chile, para que podamos dar respuesta a esta situación. Lo lamentable o lo preocupante, ¿no?, es que dada esta organización del sistema de salud y a la poca información que manejábamos inicialmente en el contexto de esta pandemia, ¿no?, hay otras prestaciones, ¿no?, que se han ido dejando de entregar, tales como cirugías en hospitales, detección o tamizaje de cáncer, controles de salud, etc. Y eso va a significar que después de aquí a algunos años más, o inclusive bastante tiempo, ¿no?, tengamos que enfrentar estas nuevas olas que no van a venir directamente del COVID, ¿no?, sino que van a venir también de complicaciones que van a estresar el sistema sanitario. Oye, bueno, hoy día todos los esfuerzos están enfocados, ¿cierto?, en poder también dar una pronta solución a esta crisis de pandemia. ¿Y cómo ha sido la sensación de las porteñas, cómo la han tomado hoy día en Valparaíso, en la comuna? Entendemos también que existen 12 centros de atención primaria que son de orden municipal y 2 que dependen del Servicio de Salud de la red de asistencia, que dependen del Ministerio de Salud. ¿Cómo ha sido, digamos, ha habido alguna aprensión, ha habido alguna alergia también? Entendemos que la vacuna Sinovac hoy en día también te solicitan estar esperando unos 30 minutos en caso de recibir alguna condición, ¿cierto?, de respuesta al proceso en esta primera dosis. Y también entendemos que hay una segunda dosis que está en camino. ¿Cómo está dispuesto, ¿cierto?, el equipo de salud primario en atención al proceso de vacunación y también a la respuesta a la segunda dosis? ¿Qué es lo que nos podría informar ahí en ese sentido? Bueno, los esfuerzos sanitarios, los centros, no solamente, y como te digo, esto no es que pase solamente en una ciudad determinada, sino que a nivel nacional. Yo tengo colegas directores de distintas comunas y uno va conversando, ¿no?, y ve cómo lo que está pasando en cada uno de sus lugares de atención. Y este esfuerzo es complejo y la gente muchas veces no conoce la complejidad, y de ahí muchas veces genera alguna frustración cuando hay alguna dificultad. Chile es un país que tiene más de 4.500 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, tú tienes que articular y distribuir una vacuna a todos los lados del país, no solamente a Chile, también a Calama, también a La Ligua, también a Chiloé, etc. Entonces, hay un proceso de distribución y la población va demandando esa vacuna o este proceso de vacunación. En ese contexto, si lo aterrizamos al Valparaíso, tenemos aproximadamente 51.089 dosis que son las que se han suministrado a la población en toda la ciudad.
Toda la ciudad no se compone solamente de los 12 centros municipales, también se compone de vacunatorios privados, hospitales, clínicas. Ahí hay 2 centros adicionalmente, que es el JMT y el Plaza Justicia, que dependen del servicio de salud. El sistema de salud está organizado en distintos niveles, que el nivel primario, ¿cierto?, que son los centros de atención primaria, postas, SECOF, etc. Luego tienen los niveles de especialidad que van aumentando en complejidad a nivel secundario, y tienen los hospitales, que son los que efectúan la prestación de servicio más compleja. En este contexto es la atención primaria en lo principal, lo que estamos ejecutando el tema de la vacunación, dado de que normalmente y todo el año ejecutamos el proceso de vacunación de las vacunas que son programáticas, ¿no? Tú ves que la población se vacunan embarazadas contra influenza, o adultos mayores contra influenza todos los años. También tienes la de los niños, ¿cierto? Las que previenen distintos tipos de patologías que se han encontrado ya más o menos erradicadas en nuestra población, o en la mayor parte de los casos a nivel mundial. Este proceso de vacunación es un proceso que es exigente, y exigente dado de que utiliza un recurso humano que es bastante valioso, que son las enfermeras. Las enfermeras tradicionalmente, y enfermeros también, tradicionalmente son quienes están mejor formados y están principalmente liderando el proceso de la vacunación. Y eso permite de que se ejecuten todos los mecanismos como corresponden, ¿no? En cuanto a los registros de la vacuna, manejo de la cadena de frío. Tú vas a ver, o sea, sabido a nivel como mediático, ¿no?, que la cadena de frío es distinto, ¿cierto?, dependiendo del tipo de vacuna. La vacuna que viene del laboratorio Sinovac es muy distinta a la vacuna que viene de Pfizer, BioNTech, ¿no? Entonces, el proceso y las características mismas de normalmente lo lideran los equipos de enfermeros, ¿no?, en todo lugar. Y en realidad eso ha estresado bastante el sistema desde ese ámbito, porque adicionalmente ocupan a los TENS, o técnicos paramédicos de enfermería, que son un pilar fundamental también en el sistema de salud, ¿cierto? Y además otros miembros del equipo que ayudan a la orientación, ¿cierto? A que la gente esté en observación, al médico que lo está observando. Las vacunas, eventualmente, como tienen ciertos componentes que permiten su preservación, pueden generar reacciones adversas, como las reacciones que son de alergias, ¿no?, para decirlo en términos sencillos, y algunas pueden ser muy potentes. En ese sentido, y que se han relatado, son casos muy pocos a nivel mundial, es aproximadamente 1 cada 1 millón o 2 millones de vacunados que pueden hacer una reacción más o menos grave. Se necesita además una visualización, que normalmente ocurre antes de 15 minutos, sin embargo el promedio puede ser 30 minutos, y por ese motivo las personas, una vez se vacunan, deben esperar en el lugar 30 minutos que se quedan bajo observación, y hay un médico normalmente disponible cada vez que se necesite una atención médica de ese tipo de características, si es que llegase a ocurrir. Y en lo particular, en nuestro país hay solamente reportes de casos, solamente, no es algo que haya sucedido de forma muy constante. Lo más común que sucede son rash cutáneos, que salen como un poco de erupción en la piel un tiempo, y ahí se le administra algún medicamento, y eso termina, ¿no? Y adicionalmente, el que tú apliques una vacunación de este nivel significa utilizar distintos tipos de recursos en el centro, porque mucha gente ayuda y está detrás, y no es la gente que tú mismo ves que está ahí vacunando, ¿no?, sino que ellos están también en las redes sociales informando a la población, los auxiliares de servicio que limpian y deben realizar toda la higiene, ¿no? Están los otros funcionarios que ayudan a que se organicen las personas y mantengan la distancia física, y de esta forma en realidad es todo un equipo que está trabajando
para que este proceso pueda ser exitoso, como lo ha sido también y reconocido a nivel internacional. Sí, mira, hoy en día hemos visto distintas inquietudes por cómo se ha ido generando este proceso de vacunación. Entendemos que el plan del Ministerio de Salud hoy día tiene como meta vacunar a 15 millones de habitantes en nuestro territorio para fines del año 2021, para septiembre, perdón, para fines de septiembre del año 2021. ¿Cómo ves esa meta? ¿Se ve plausible? ¿Cómo se ve también esa situación en un contexto en el cual vienen un montón o se conocen, mejor dicho, siendo más técnico, se conocen muchas enfermedades estacionales, como por ejemplo el virus sincicial, la gripe, la influenza? ¿Cómo podría esto afectar, digamos, el proceso de vacunación? ¿O cómo también esto podría potenciar quizá algún futuro o posible rebrote en época, digamos, invernal? Bueno, todavía se está estudiando si es que, como te digo, esto es algo que ha ido avanzando poco a poco el conocimiento del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, todavía se está definiendo el componente estacional que podría tener esta enfermedad, dado de que depende mucho la expresión de la misma con las medidas de salud pública que se vayan tomando. En este sentido, lo más probable es que nos veamos enfrentados, y así lo ha dicho el Ministerio de Salud, que probablemente veamos en marzo un pequeño, un aumento de los contagios, dado el efecto de las vacaciones y de que además las personas van relajando un poco las conductas, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la comunicación de riesgo. Es decir, muchas veces para quizás mostrar un buen resultado, no mostramos como el lado solamente positivo. Sin embargo, es muy necesario de que las personas conozcan además que se siguen manteniendo las dificultades, se siguen manteniendo los riesgos. Y eso tiene que ver un poco con el tipo de comunicación que se entrega a la población, y también que muchas veces queda relegado a autoridades políticas, ¿cierto? Este tipo de situaciones. Y este tipo de autoridades normalmente no generan una gran confianza en toda la ciudadanía de forma masiva, dado porque no tienen el conocimiento, porque no son muy expertos, o porque quizás buscan, ¿cierto? A veces, y es lógico, ¿no? Es un tema de imagen. Normalmente las poblaciones tienden a hacerle caso más a los profesionales técnicos que están trabajando en este tema. Un ejemplo de esto es cuando ves que la percepción de la población sobre un tema, cuando emite una declaración, ¿cierto?, respecto a esto el presidente, ¿no? Y es muy distinto cuando lo emite la doctora Sichas, ¿no? Hay una diferencia de cómo lo percibe la población, y esto tiene que ver con temas de confianza, y que básicamente es una labor, y de hecho, muy en parte por ese motivo acepté tu invitación acá, tiene que ver también con que los profesionales, ¿cierto?, que trabajan de forma técnica puedan comunicarse con la población, ya que eso va a permitir quizás que alguna persona se vacune que no pensaba vacunarse. Entonces, es muy importante que sea una información transparente y desde el ámbito bien profesional. A ver, con lo que tú me consultas respecto a cómo se ve la perspectiva de vacunación, la meta de 15 millones es una meta que es ambiciosa, ¿no? Porque tiene que ver con básicamente toda la población que se puede vacunar, como el 80% de la población y el 80% al menos del grupo objetivo. Sin embargo, en este caso, siempre, y ha pasado con otros países, va a depender mucho de distintas variables. Variable uno, el tema que existan los contratos y que los contratos que están vigentes se cumplan, ¿no? Estamos a la espera, si no me equivoco, a menos que ya haya llegado y no lo haya visto, de 4 millones de la llegada de 4 millones de la vacuna Sinovac nuevamente. Hace muy poco llegó 163.000, hace algunos días atrás, de dosis de la vacuna Pfizer. Hay contrato con AstraZeneca que está aprobada desde hace algunas semanas atrás, sin embargo todavía no nos llegan. Entonces, a pesar de aquello, todavía seguimos vacunando, ¿no?, en todo el país.
Sin embargo, para que esto avance de forma adecuada, es muy importante que vayan llegando las dosis. En eso Chile lo ha hecho bastante bien hasta el momento. Sin embargo, del pasado tenemos certeza y del futuro tenemos solamente incertidumbre, y eso tenemos que ver cómo va a progresar. Lo segundo, que es algo que tenemos, son los equipos. Es tener una red institucional, ¿cierto?, de que permita que este proceso de vacunación vaya avanzando. Y eso es algo por lo menos bastante positivo. Y adicionalmente es muy relevante que el país tenga la capacidad económica para realizar el pago de estas vacunas, que además, lo que entiendo, ha sucedido, y en ese momento no tenemos dificultad. Hay un factor transversal que va a ser complejo, y esto va quizás podría eventualmente disminuir un poco el porcentaje o por lo menos la velocidad de vacunación, que tiene que ver más que con la disponibilidad de la vacuna, en el caso que esté disponible, y la disponibilidad del equipo, principalmente con la disposición de la población a vacunarse. Entonces tú ves que tienes un porcentaje, y en este momento vamos muy bien, estamos vacunando, ¿cierto?, sobre 65 años, y a los docentes entre 40 y algo, ahí tengo el calendario, hasta los 59 años, en esta semana, que se han ido vacunando de forma progresiva, ¿no? Sin embargo, en la medida que tú vayas bajando de la edad, y de acuerdo a las distintas encuestas que están surgiendo, hay menos disposición a vacunarse, ¿ya? Por distintos motivos. Hay mucha información que no es la más adecuada, que se encuentra en redes sociales con mitos, yo he escuchado mucho del tema del chip, del control mental, y una serie de cosas que en realidad no tienen ningún sustento ni soporte científico. Muchas personas se han vacunado a pesar que no desean vacunarse por la presión social que le han dado a sus mismos hijos, ¿cierto? Dado que las personas reaccionan también un poco en base a las creencias, en la medida que ven que es más frecuentemente aceptado y adquirido por el grupo, ¿cierto? El tema de la vacunación, eventualmente acceden más a esta vacunación. Yo lo he visto hasta con mi familia. Luego, también está el tema de las creencias que son más de tipo prescriptivas, es decir, hay personas que quizás no tienen mucha información, y en la medida de que se va indicando que este proceso es bueno, van confiando en la medida de que las personas que se lo van indicando sean de su confianza. Y en este sentido, y dada esta consideración, el mensaje de la necesidad de vacunación, y de los beneficios, y también de los riesgos, ¿no?, de los beneficios también, beneficios objetivos, lo importante es que también sea ajustado o adaptado también al público que tú estás llegando. Es decir, si mantenemos como algo similar a lo que he visto a nivel nacional, ¿no? Si mantenemos la misma estrategia de comunicación, con los mismos líderes de comunicación que hemos mantenido hasta el día de hoy, vamos a seguir manteniendo este tema con los porcentajes de probabilidad de vacunación, o de que alguien decida vacunarse. En la medida que tú lo diversifiques y busques adaptar el mensaje al público objetivo que tienes, es posible que la gente que tiene menos edad vaya a ser más aceptada la vacunación en un momento. No hemos llegado a ese punto todavía, dado que estamos vacunando a otro tipo de población, puede que la estrategia del MinSal vaya cambiando un poco. Sin embargo, la pandemia no va a disminuir su expresión hasta que tengamos un porcentaje de población suficientemente vacunado. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, es muy clara tu exposición al respecto, y también el llamado a vacunarse. Mira, una de las consultas que también nos hacen nuestras amigas y amigos es acerca de los componentes que traen estas vacunas que se están utilizando en el Servicio de Salud Público en Chile, que son, ¿cierto?, del laboratorio Pfizer, de BioNTech, o BioNTech, y también de Sinovac.
¿cierto? Y también esta nueva vacuna que ya fue probada, ¿cierto? O aprobada por el Servicio de Salud Pública, AstraZeneca. Si nos puedes explicar, digamos, en un escenario, digamos, las diferencias y las cualidades de cada una de estas vacunas para poder también ir despejando quizá alguna incertidumbre. Algunas dicen, claro, que también están modificando la genética, hay algunos también alguna incerteza de, por ejemplo, quizá asociado con ciencia ficción, alguna película asociada también a un proceso de vacunación y un apocalipsis zombie. Digamos, en términos científicos, claro, ¿qué componentes tienen estas vacunas y cómo está demostrada su efectividad entre un 90% de la, ¿cierto? De la vacuna Sinovac y en un 78%, si mal no recuerdo, de Pfizer-BioNTech? Ya. Mire, en realidad es como al revés, ¿no? 98, no, 95% Pfizer, 78 APP, Sinovac. Sin embargo, ahí hay un detalle que te voy a mencionar. Bueno, Chile tiene compromisos firmados hasta el momento, por lo que se ha informado con Pfizer, ¿cierto? Con laboratorio Sinovac, con laboratorio Janssen y con AstraZeneca, ¿ya? Esos son los principales contratos que existen para suministrar la vacuna a nuestra población. Hay unas diferencias, y esto depende de la tecnología que tú utilizas finalmente para producir una vacuna. Entonces, tú tienes la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Que ocupa una tecnología que es bastante nueva y que es básicamente en una secuencia de material genético del virus que se inocula, ¿cierto? En tu cuerpo. Ese material genético jamás va a poder modificar tu ADN. Te explico por qué. Este material genético, ¿ya? Que es ARN mensajero, es como, eso está en todas nuestras células, es lo que normalmente permite la expresión de tu genética, ¿no? Va a penetrar finalmente dentro de la célula, porque está cubierto de una capa de nanolípidos, entonces, de un componente que está también en la membrana de cada célula, se fusiona, al inyectarlo, se fusiona esto con tu célula, y este material entra. Jamás va a poder entrar al núcleo de la célula porque el núcleo tiene otra membrana. Entonces no tiene otra capa para que se pueda fusionar que le permita la entrada, ¿ya? Entonces jamás no va a haber ninguna posibilidad que modifique tu material genético. Luego de eso, una vez que entra este componente a tu célula, comienza a producir la proteína S, que se llama la spike, que es que está alrededor de todo el COVID, ¿no? ¿Cierto? Está el coronavirus, que se llama así porque al corte se ve como que tuviese una corona por esos cachitos. Hay mucha imagen en las redes sociales, así que la gente lo entiende. Y hace que tu célula señalice y produzca esa proteína en su membrana celular. Eso va a activar a tus células blancas de defensa, la van a reconocer, van a activar los anticuerpos y van a destruir finalmente esa célula que estaba con esa señalización que no le corresponde, ¿no? O sea, tu propio cuerpo va a terminar eliminando esa célula que haya tenido esa expresión de esa molécula. Por tanto, no es que vas a vivir siempre con eso, y también por ese motivo la vacuna se está probando todavía el tiempo de efectividad que pueden mantener, ¿no? Eso todavía está en estudio, porque eventualmente tu cuerpo la elimina y los anticuerpos se están estudiando hasta cuánto tiempo se pueden mantener después. Ese es el caso de la vacuna de Pfizer, que tiene 95-98%, bueno, el 98% lo ha presentado Israel, ¿cierto? Que han visto la efectividad del 98% de los casos, de los pacientes inoculados que no han tenido complicaciones graves y fallecimientos en los hospitales, ¿no? Luego tienes, de la otra vacuna que tenemos acá, es la de Coronavac, que se llama, que viene del laboratorio Sinovac, como le dice la gente, la vacuna china. Y en realidad eso es otro factor que tiene que ver con las creencias. Hay personas, y eso en base a lo que me preguntaba a veces, que yo he conversado con adultos mayores de la ciudad, ¿cierto?
y tú hablas y dicen, no, es que yo no me quiero vacunar con la vacuna china, porque justamente también esto se basa, o la vacunación es una conducta, y la conducta humana se basa en las creencias. Entonces, muchas veces rechazamos aquello que no percibimos que tiene la calidad, y al saber que es chino, hay personas que lo asocian a que tiene una menor calidad. Pero en realidad no se trata de eso. La vacuna, este laboratorio de hecho produce la vacuna de influenza que nos ponemos todos los años, y así otro tipo de vacunas, como la vacuna de la hepatitis. Entonces, no es que sea algo negativo. De hecho, esta tecnología que usa Sinovac es la misma tecnología que se ocupa para inocular vacunas de influenza, o es una metodología bastante antigua, de hecho, y que se ha ocupado nuestra población por lo demás, así que no hay ninguna dificultad con aquello. Adicionalmente tiene un beneficio, es que uno, que han respetado el contrato como más o menos al pie de la letra, entonces tenemos la confianza que vamos a disponer de estas vacunas. Lo segundo, que es muy relevante, que la cadena de frío te permite transportar entre 2 a 8 grados, ¿ya? Y no a los menos 70 que te exige Pfizer, ¿ya? Porque dado que es una molécula de ácido nucleico, o una secuencia de ácido nucleico, es bastante susceptible a la degradación. En este caso es un virus, ¿cierto?, que está inactivado, es decir, se inactiva con métodos físicos o químicos, y ese virus no tiene ninguna capacidad de poder infectarte. No hay ninguna capacidad que se pueda replicar en tus células. Es un virus que está inactivado. No hay ninguna posibilidad de que genere ese tipo de situaciones, ¿no? Y tiene una efectividad ante casos graves o que terminen en el ventilador o de muerte del 100%. Entonces, luego tiene una efectividad para casos leves, de a un 78%. Y en realidad tiene efectividad ante casos muy leves de un 50%, 50, o 51,4, 50,4, algo así. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que probablemente o existe una posibilidad que tú te puedas enfermar y que ni siquiera necesites un cuidado médico, ¿ya? Sin embargo, va a impedir en un 100% de los casos, ¿cierto? Y Pfizer vimos que es como un 98%, aunque eso se está estudiando, ¿no? Va a haber un 100% probabilidad de que no termines en un ventilador mecánico. Y a la vez había una discusión bastante fuerte sobre qué pasaba con Sinovac con población sobre 60 años. En realidad al comienzo no, el ISP no lo había aprobado completamente a la población, dado de que todavía no estaban los estudios, la evidencia suficiente que permitiera entender que esto es seguro para la gente sobre 60 años, y que además genere o tenga un potencial de inmunogenicidad, es decir, que esos pacientes puedan generar anticuerpos suficientes contra esto de forma significativa, que permita, ¿cierto?, que cumpla con los criterios de eficacia de esta vacuna. Sin embargo, después a lo largo del tiempo han ido saliendo estos estudios que van avalando, van permitiendo finalmente que se tenga la confianza suficiente en que esta población se pueda vacunar sin ningún riesgo. Es más, mi abuela, te cuento, hace una semana o esta semana, no me acuerdo bien, la semana pasada, si no me equivoco, la vacunamos. Mi abuela tiene 85 años. 85 años con muchas comorbilidades, asmática, hipertensa, ha tenido varios accidentes vasculares, cardíacos, tiene todas las patologías que tú puedes imaginar, está algo desmovilizada también, y se vacunó, la llevé, se vacunó y está feliz en la casa, así que no tuvo ninguna dificultad respecto a que esto hubiese podido ser dañino para ella. Y de hecho mucha gente he visto a través de la prensa, ¿no?, que tú ves también o conversando con las personas que no estaban dispuestas a vacunarse, y una vez que vieron en la televisión gente de más de 90 años, más de 95 años, que estaban totalmente dispuestos y se habían vacunado y no había pasado nada, que ya estaban más hábiles a vacunarse. Entonces,
en realidad basta con que tú tengas un porcentaje alto aceptable, 50%, de hecho eso está permitido, de posibilidad de disminuir el contagio o de no contagiarte. Sin embargo, lo bueno de Sinovac es que te permite un 100% de posibilidad de no que tengas un caso de estos que son los más graves, ¿no? Y eso es un porcentaje demasiado bueno y aceptable. Por tanto, el efecto, ¿no? Que es básicamente lo que todos buscamos, porque yo creo que todos y cada uno nos hemos enfermado y nos ha dado un resfrío muy fuerte que nos deja en la cama. Sin embargo, es muy distinto que tengas la probabilidad de terminar en un ventilador mecánico. Dado de que los riesgos que tienes de ponerte una vacuna con los eventos adversos son muy mínimos, versus los riesgos de contagiarte si estás en una población de riesgo o tienes patologías que se llaman comorbilidades, ¿no? Asmático, hipertenso, obesidad, lo que sea. Entonces, si tú tienes estas patologías, tienes muy alta probabilidad de terminar, y la edad, además, que a medida que más avanza la edad, es un factor de riesgo mucho más alto. Ahí tienes mucha más probabilidad de sufrir un daño si no te coloca, en el caso que no te, comparado con que te hubieses colocado la vacuna. La otra que está es la de Janssen, que todavía no nos llega a esa, y esa usa un vector de un virus que ocupa un ARN recombinante. Básicamente lo que hace es que pesca el material genético de dos virus, los mezcla para que uno produzca la proteína, pero el virus que te va a inocular es un virus que en realidad no tiene capacidad para producirte un daño como si lo puede producir el COVID. Normalmente se ocupa adenovirus. La de Janssen ocupa de humano y la de AstraZeneca ocupa de chimpancé, si no me equivoco. Sí, chimpancé. Oye, mira, qué completa la información acerca de los distintos tipos de vacunas, ¿cierto? De Pfizer, BioNTech o BioNTech, ¿cierto? De la vacuna china, ¿cierto? La Coronavac, AstraZeneca, y también está la Sputnik, ¿cierto? Que también es la vacuna rusa que tampoco ha ingresado, ¿cierto? Para su aprobación y distribución en Chile. La pregunta que también nos hacen es cómo también, si nos puede explicar cómo hubo un proceso tan acelerado también para desarrollar esta vacuna, entendiendo que hay muchas vacunas que tienen años de experimentación, años de prueba y años también de investigación y de recursos científicos para poder llevarla a un proceso masivo de vacunación. ¿Qué es lo que dice la documentación médica, la opinión científica al respecto? Bueno, el que un proceso se desarrolle de forma rápida, científico, es muy bueno que la gente lo evalúe o lo considere, dado de que la sociedad normalmente no considera mucho la investigación. De hecho, tú ves lo que pasa acá en Chile, que se destina muy poco recurso a investigación. Tiene esta gente, ¿cierto?, que va a estudiar con beca Chile, ¿cierto? Y hace todo un esfuerzo, después llega a Chile y no está desarrollado ese tema, y eso no pasa solo en Chile, también pasa en todos los países, o en muchos países, ¿no? Casi todos los países en realidad. Y eso significa que nos veamos enfrentados a este tipo de situaciones, ¿no? En este caso, es distinto a lo que ha pasado con otras vacunas, dado de que normalmente hay muchas dificultades en la producción y hay muchas dificultades con el tema de recursos para la investigación. En este caso, el mundo completo se dio cuenta que es un problema que puede ser muy complejo para la economía y para que las personas puedan vivir su vida en el día a día, y todos pusieron los esfuerzos y todos los recursos suficientes para que esto se pudiese desarrollar. Que se pudiese desarrollar, que se colocara la tecnología, se contrataran científicos que quizás no estaban contratados, ¿cierto? Se compraran las tecnologías y se estimuló el desarrollo desde esta lógica, dado de que se entendió de que si esto no sucedía, íbamos a vivir una etapa de la humanidad muy compleja, ¿ya? No así pasa
con el tema de las otras vacunas. Si tú te fijas, hace poco un laboratorio inglés, si no me equivoco, no, americano, Moderna, si no me equivoco, ya está en la fase inicial del desarrollo de vacuna contra el VIH. Entonces tú dices, chuta, en realidad llevamos desde los años 80 con esta epidemia mundial, ¿no? Y ahora viene a salir una vacuna que sospechosa, no, es que tiene que ver con eso. En la medida que tú le colocas energía a un sistema y financiamiento a un sistema, vas a poder desarrollar ese sistema. Lo mismo pasaría acá en Chile. Quizás nos gustaría desarrollar, ¿cierto?, un sistema de producción de vacunas, pero si el Estado chileno finalmente no le encuentra un sentido a esta inversión, esto no va a avanzar. Hay una científica que hace algunos años le propuso al MinSal el desarrollo de vacunas, si no me equivoco, contra el ANTA, y costaba unos cuantos millones, y finalmente esto no avanzó, ¿no? Entonces, en la medida que la sociedad no desea invertir en investigación y desarrollo, ¿no?, que es finalmente el mecanismo que activó la OMS desde el momento que se activó la alerta por la pandemia, que es el RD Blueprints, si no me equivoco, de Research y Development. Ellos finalmente activando este mecanismo han podido producir mucha evidencia o investigación respecto a que podamos a esta patología, y de esta forma la podemos comprender, y en la medida que lo podemos comprender podemos tomar medidas. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que al comienzo había mucho tema con el tema de las sanitizaciones, y tú veías en la televisión o veías en algunos políticos, ¿no?, que andaban ahí con su sanitizador, que le ponían Bueno, no hay una gran cantidad de evidencia que avale que eso sea efectivo o no sea efectivo, ¿no? La transmisión principal que se ha podido comprobar es que es a través del mecanismo de gotitas. En menor caso, el que sea a través del contacto y que tú después te lleves la mano a la boca o a la nariz o a los ojos, eso ha sido en menos porcentaje hay menos porcentaje de evidencia que eso sea así. Y el tema de la transmisión en los ambientes no está definida todavía. Entonces, este tipo de investigaciones van permitiendo, y las que han hecho las universidades también, que vayamos comprendiendo mejor esta patología. Sin embargo, todo esto tiene que ver con un tema de recursos, de recursos sanitarios. Así que ojalá eso siga sucediendo y que finalmente la sociedad y el mundo entienda de que vamos a estar quizás cada vez más expuestos a la zoonosis, que son las patologías que vienen desde los otros animales, ¿no? Entendiendo que nosotros también somos de ese grupo, también somos animales, y que puede que, dado el calentamiento global, vayan surgiendo nuevos tipos de patología, y que esto no sea la última en nuestra historia. Sí, mira, muy interesante el punto que tú abordas, porque cuando hablamos de investigación y desarrollo, y también nos preguntamos por qué también somos solamente clientes, digamos, compramos tecnología, compramos la vacuna, en vez de tener un centro propio, digamos, de innovación en biotecnología. Tenemos también grandes universidades en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso y en el país. Pero sin embargo, tenemos que estar también al alero de este tipo de vacunas, de insumos que nos permitan y proteger a la población de futuras situaciones. Bueno, hay dos dimensiones que me gustaría también explorar contigo. Uno, digamos, son las medidas preventivas. Nosotros quizás en los años 90, 2000, veíamos cómo también en los años 70, ya en Tokio, en Japón, la población andaba con la mascarilla, ¿cierto? Evitando los contagios, la contaminación, la polución que existe también en las ciudades, que también está asociada a distintos tipos de patologías, como también sabemos, antes de la pandemia por concepto de COVID, existe la gripe, la influenza, que son virus estacionales, el mismo también, ¿cierto? Recordamos la gripe aviar, la gripe porcina,
bueno, ahora sale otro animal, ¿cierto? Que también nos resulta, digamos, ya, no sé, pues, el murciélago, ¿cierto? Ahora. Entonces, ¿cuáles van a ser las próximas medidas en términos de incorporar una cultura sanitaria en la población? Porque también, si sabemos que esto se transmite, un virus que se transmite, ¿cierto?, a nivel de gotitas, o quizá a nivel de contacto, cómo se puede también proteger la vía respiratoria, cómo eso también se hace una campaña educativa en la población, porque hoy día, claro, todos estamos, digamos, en época de verano también un poco molesto con usar la mascarilla, pero cómo se hace efectivo también esta inculcar una nueva cultura de protección y de autocuidado. ¿Cómo lo ve también el usuario, el ciudadano hoy día? Bueno, las medidas preventivas deben ser siempre adaptadas a cada necesidad. Ya son distintas las que la que vas a tomar en un centro de salud con respecto a la que vas a tomar en una escuela, dado que está tan en discusión este tema del retorno a clases, ¿no? O la que tú puedes tomar en alguna empresa. Son distintos porque además manejan distinto nivel de recurso económico. Quizá en una empresa va a poder disponer de muchos más recursos que en los centros de salud públicos o en las mismas escuelas, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, el nivel que cada comunidad o que cada equipo o que cada institución va a determinar finalmente que va a aplicar a sus usuarios o funcionarios. En el evento más general que tiene que ver con la población, debemos entender lo siguiente, y esto es muy relevante, que una vez que tú te vacunes, no se acabó el COVID, no es que volvemos toda la normalidad y nos sacamos las mascarillas y eso es un error. Estamos dando algunos pasos, sin embargo no estamos al final. O sea, muchas de las personas dicen, vamos a ver la luz al final del túnel. Sí, se ve, pero todavía estamos en el túnel, ¿no? Y va a depender mucho de que la población, chilena en este caso, entienda de que se debe vacunar. Punto uno. Porque si no alcanzamos los niveles que se están buscando para alcanzar el efecto de rebaño, ¿no? Difícilmente esto se va a detener. Y los virus tienen la capacidad de mutar. A veces la gente se asusta porque dice, la mutación, el virus mutó en tal lado. En realidad el COVID ha tenido un montón de mutaciones, cientos de mutaciones desde que fue detectado. Lo que pasa es que son mutaciones que no son efectivas y hay solamente algunas variantes que son preocupantes, ¿ya? Que le llaman variant of concern. Y tiene que ver con las variantes que han salido en Inglaterra, hay una brasilera, hay otra sudafricana, ¿no? Entonces, ese tipo de variantes son las que nos preocupan, dado de que eventualmente podría afectar la efectividad de una vacuna. Entonces, si tenemos una gran cantidad de población no vacunada, vamos a tener mucha mayor probabilidad de que se generen mutaciones que finalmente sigan perpetuando la enfermedad y no vamos a estar protegidos o inoculados respecto a ella. Pfizer, tengo entendido que tiene la capacidad de adaptar su vacuna luego de 6 semanas una vez detectada una cepa, para lo cual no es efectiva tu otra vacunación, ¿no? Sin embargo, ustedes ya han visto lo que significa logísticamente repartir esa vacuna en todo el mundo, ¿no? Y ya que suceda en algún lugar, puede eventualmente llegarnos a nosotros. Entonces, por ese motivo, siempre hay que mantener las conductas de autocuidado hasta que el mundo completo ya esté vacunado. Y hemos visto en los últimos días que la OMS lo ha indicado, que el 75% de la vacuna la han acaparado el 10%, o sea, solamente 10 países, el 75% de la vacuna. Nosotros tenemos también quizás algún grado de autocrítica a nivel regional, ¿cierto? Sin embargo, hay que comprender de que esto nació desde una persona que se contagió. Una sola. Y desde esa una sola llegó a todo el mundo. Lo mismo puede suceder, y lo han dicho distintos expertos internacionales, de si suceden mutaciones y la población no se vacuna en tiempo y forma a nivel mundial, que finalmente sigamos en esto una buena cantidad de tiempo.
más allá de que hayamos tenido una vacunación exitosa y ya hemos vacunado en Chile 15 millones, porque eventualmente existen las migraciones, existen los viajes, esas son cosas que no se van a detener. Entonces, y tampoco, y de hecho hay alguna persona, no me acuerdo bien quién lo dijo, no pensemos que van a ser efectivas las islas de felicidad, ¿ya? Es decir, Chile, ya, 80% de la población vacunada, se acabó el COVID. No, porque si sigue esto perpetuándose a nivel mundial, vamos a tener serias dificultades. Dado eso, dada esa situación, usted lo que debe hacer es protegerse, porque usted no sabe qué tipo de virus puede estar circulando. El ISP va secuenciando de forma aleatoria, ¿cierto?, las personas que se van contagiando para ver que no existe una nueva variante del virus. Y eso lo van haciendo de forma sistemática y muy responsable. Muy responsable. Sin embargo, eso tú no lo vas a saber hasta que alguien se contagie. O de una cepa que esté mutada y que pueda ser compleja, ¿no? Entonces, las medidas que debes tener, manteniendo el uso de la mascarilla, y esto es muy relevante, yo me paseo por Valparaíso, por Viña, por Quilpué, y tú ves y Concón también, sí, todas las comunas están igual, no tiene que ver con nada personal con alguna, y ves que la gente usa la mascarilla en la boca, no la usa en la nariz. Y la mascarilla debe cubrir nariz y boca. Ambas dos. La boca es para que tú no disperses el virus y la nariz es para que tú no lo respires. Y lo que yo más veo es que no lo ocupan con la protección nasal suficiente. Eso es algo muy relevante. Basta que tú te des una vuelta por cualquier ciudad y vas a ver que una gran cantidad de personas lo ocupa de una forma inadecuada, y eso parte también por la comunicación que en salud estamos entregando, ¿ya? Adicionalmente, el lavado de manos con agua y jabón. El alcohol gel es efectivo hasta cierta cantidad de lavado. Normalmente aceptamos que sean 3 veces de uso de alcohol gel y que después te debas lavar las manos con agua y jabón. Eso tiene un efecto que se llama desaponificación. En chileno les digo que el jabón destruye la protección que tiene el virus. Eso lo destruye. Entonces, ese virus ya no va a poder ser capaz de contagiar, y adicionalmente tú después lo vas a arrastrar mecánicamente con el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos con agua y jabón es algo que es fundamental. Y cuando no estés en tu casa y no tengas disponible agua y jabón, ahí puedes llevar tu alcohol gel en una pequeña botellita y te pasas la mano con agua y jabón, con alcohol gel cuando toques elementos que no están, que puedas visualizar que alguien más ha tomado, ¿ya? Esas son las medidas fundamentales para poder mantener un poco el control y el autocuidado. Ya distinto es las medidas sanitarias que uno toma, ¿no?, en los lugares de trabajo, y etcétera. Y es muy bueno que la gente pueda respetar la distancia física, ojalá siguiendo el paso a paso. El paso a paso que ha mostrado el gobierno, si bien uno a veces puede tener un grado de discrepancia con algunos elementos, sin embargo es algo bastante gráfico y que ha ayudado a la población a entender cuál debe ser el comportamiento dependiendo de cómo va evolucionando la situación epidemiológica. Y eso ya es un avance, porque las personas pueden decir, ya, estoy en fase 2, los fines de semana tengo que estar en la casa. Entonces la gente ya lo asume, ¿no? Estoy en fase 3, ya, puedo salir de la casa los fines de semana. Y eso estimula de alguna forma, aunque me gusta un poco conductualista, el que las personas puedan ir desarrollando y entendiendo un poco cómo se está dando la situación de contagio epidemiológico en el lugar donde vives, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema de las medidas preventivas y el llamado al autocuidado es fundamental, la distancia física también, respetar las normas sanitarias es fundamental. Hoy día también en épocas de campaña también nosotros hemos sido sumamente respetuosos del aforo. Esas concentraciones masivas naturalmente pueden ser también focos de contagio, y estos resultados se van a ver 2
o 3 semanas después, así que si es que quiere ir a votar, por favor, mantenga siempre las medidas de resguardo y también tener presente que la efectividad de la vacuna también se hace, en mayor efectividad se consigue con la segunda dosis. Y también el virus va a estar ahí. O sea, eso que tú mencionas también es sumamente relevante. No hagamos una falsa expectativa de que solamente por el hecho de vacunarnos el virus va a desaparecer. Ya estamos también quizás acostumbrados a una gran cantidad de virus que quizás te quería llevar, bueno, el tema de las universidades también, que hoy día los centros de investigación y desarrollo principalmente son laboratorios privados. Eso, digamos, es una cuestión cierta. Los estados, digamos, las políticas públicas en salud en los distintos países han delegado, ¿cierto?, la función de poder proteger a la población, dándole la atribución al laboratorio. Los laboratorios, yo me recuerdo desde el año 95, sino antes, que también distintos laboratorios en Estados Unidos comenzaron con este proyecto Genoma Humano, ¿cierto?, la decodificación, para también desde ahí aplicar distintas terapias y distintas formas digamos, de poder resolver algunas problemáticas en salud. Una condición que también se ve, y una pregunta que también quisiera hacerte en este conversatorio, aprovechando también de saludar a quienes nos acompañan en esta reunión de Zoom y por Facebook Live, en la página de fanpage, es cuál es la condición, ¿cierto? ¿Cuál es la relación, la correlación entre medio ambiente y salud y este tipo de propagación de virus? Por ejemplo, ¿cierto? Desde la OMS, ¿cierto? Han habido algunas declaraciones en donde se señala que el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Es decir, ¿qué también, digamos, responsabilidad tiene el ser humano y digamos, en este concepto también de modelo económico, social, cultural, que estamos acostumbrados, que también nos obliga a repensar el futuro en este tipo de condiciones de salud? ¿Cómo se ve, digamos, dentro de este contexto mundial de salud y el tema también de la afectación del medio ambiente? Bueno, si tú lo piensas, somos animales también, y dentro de nuestro cuerpo tenemos muchos microorganismos, ¿ya? Que forman parte de la convivencia, ¿no? del ser humano. De hecho, sin algunas bacterias nos costaría mucho poder, poder estar bastante bien, y convivimos con ellas en el día a día. Y de forma sana y con una cooperación entre nosotros. Sin embargo, hay otros patógenos o elementos o otros microorganismos que son patógenos y nos causan enfermedades. Y así como nosotros, como parte del reino animal, ¿no? También hay otros que también conviven con sus propios patógenos y que a ellos, no, con sus propios microorganismos, perdón, y para ellos en realidad no se transforman en patógenos, ¿no? Sin embargo, el ser humano, al tener contacto con ellos, eventualmente se puede contagiar. A veces tu sistema inmune lo elimina completamente, porque tiene mecanismos bastante similares que otros que ya conocemos. Sin embargo, hay otros, como el COVID, ¿cierto? Que el SARS-CoV-2, que no tenemos los mecanismos suficientes para poder combatirlo, y es que ha generado este síndrome respiratorio agudo, ¿cierto? O neumonía o distintos tipos de expresiones de la enfermedad, que hace que no podamos enfrentarlo y nos veamos sometidos a esta situación. Lo que tú comentas tiene que ver con eso también. En la medida que se les va quitando espacio, ¿cierto?, a las distintas especies, ellas se van a intentar alejar normalmente, ¿no? Lo que pasa en algunas comunidades, hemos visto temas como la deforestación de la Amazonía, hemos visto finalmente el consumo animal en países, ¿cierto?, asiáticos, ¿no? Entonces, que eventualmente podrían significar el que vayan aumentando este tema de los contagios. Adicionalmente, hay algunos científicos que han hablado también del descongelamiento por el calentamiento global, descongelamiento de los polos, que finalmente los virus, por ejemplo, no están vivos, por eso virus vivos, virus muertos, no un concepto muy adecuado. El virus no está vivo conceptualmente, ¿ya? Ni tampoco está muerto.
El virus finalmente es una estructura que no tiene una maquinaria metabólica propia, por eso no lo consideramos que está. Entonces, por tanto, se puede mantener mucho tiempo, si se dan las condiciones de que pueda activarse y poder acercarse a una célula que le permita replicarse y esto finalmente pueda funcionar. Eventualmente puede aparecer ese tipo de patologías, y hay algunos estudios que han hecho en el permafrost de algunos de estos lugares que son muy gélidos, y finalmente han descubierto una cantidad de virus que podrían eventualmente ser muy peligrosos para el ser humano. Entonces, en la medida de que quizás no tengamos la contención suficiente y entre todos actuemos como un planeta unido que pueda evitar este tipo de situaciones, nos vamos a enfrentar a eventos que pueden llegar a ser complejos a lo largo de las décadas. Puede que no sea el día de mañana o en 5 años o en 10 años, puede que ni siquiera lo veamos, ¿no? Pero eventualmente puede que ocurra con nuestra especie. Sí, mira, interesante esta nueva visión también de cómo nos afecta, porque mientras no aparezca este tipo de enfermedades, estamos asumiendo que no nos va a ocurrir, digamos, algo tan catastrófico y finalmente nuestra memoria tiende a borrarse con el tiempo. También en la medida que apareció, ¿cierto?, la pandemia y la situación en la cual estamos viviendo hoy día, las medidas preventivas, nos acordamos de la peste española, ¿cierto? En un periodo también de contexto de guerra mundial, a principios del siglo XX. Mira, quisiera comentar algunas preguntas que nos hacen por el Facebook, que estamos al aire, ¿cierto? Desde nuestra página de fanpage, y nos consultan, bueno, ¿cómo se propagó tan rápido este virus? Ahí nos dice Roberto Toledo. Si nos puede explicar cómo fue esta tasa de aceleración tan alta que finalmente desde una persona se pudo propagar a tantas, a millones. Bueno, esto tiene que ver con que es un virus muy eficiente, ¿ya? Y eso ha sido un poco el problema. Si tú lo contrastas con patologías como, por ejemplo, el ébola, ¿cierto?, que de pronto hace que la población se asuste mucho y que de pronto hay ciertos brotes que todavía se mantienen en algunos países. Es una enfermedad que es menos eficiente, si bien tiene mayor tasa de letalidad, es decir, mata a más gente, y el tema es que las mata muy rápido. Entonces las personas normalmente se empiezan a sentir mal muy rápidamente, y cuando se complican médicamente no alcanzan normalmente a tener como una dispersión tan larga, ¿ya? Y normalmente son sintomáticas y tienen estas dificultades. En cambio, esta patología tiene unas características especiales que hace que se pueda difundir de forma más rápida. Uno, el mecanismo de contagio, ¿cierto?, que es distinto, por ejemplo, si lo comparas con el VIH, que implica una relación sexual desprotegida, o compartir jeringuilla en el caso de la gente que se inyecta droga o alguna transfusión, aunque al día de hoy eso ya es muy altamente improbable. En este caso es a través de un contacto social bastante más común o cotidiano, que tiene que ver con que una persona hable como si estuviésemos hablando tú y yo a 1 metro, y ya el tiempo que llevamos hablando podría ser que yo haya emitido algunas gotitas y que tú en el proceso de tu respiración la hayas adquirido, ¿cierto? O que eso haya sucedido en una superficie, alguien la toca y después se frota el ojo o se come algo, ¿cierto? Y finalmente con eso se puede contagiar. Entonces el método de contagio es un método de contagio que se basa en interacciones comunes, ¿ya? Eso es un punto de vista. El otro punto de vista es que además mucha cantidad de población, que es la población que se mantiene más activa, que es la población joven, esta población lo cursa muchas veces, y se ha hablado hasta del 80% en alguna oportunidad, de forma sintomática. Es decir, esta persona no tenía idea que estaba contagiada y termina interactuando con otras y la termina contagiando, ¿sí? Entonces, adicionalmente, se puede camuflar
en vehículos o en vectores, ¿cierto? Que somos nosotros mismos, que van a terminar transmitiendo la enfermedad sin darse cuenta jamás que la tuvo. Y adicionalmente, el tiempo de que en el caso de aquellos que desarrollen síntomas, puede ser muy variable. Y el periodo de infectividad es muy largo, hasta 14 días, 11 días, dependiendo de la evidencia como han ido saliendo. Entonces, y además involucra un periodo asintomático antes del inicio del síntoma que puede haber contagiado. Por ese motivo, dado todos estos elementos, es un virus que finalmente, antes de que se identifique de dónde pudo haber existido una fuente de contagio, ya avanzó bastante en la población. Y si te fijas, otra cosa que puede favorecer también en la propagación del virus tiene que ver un poco también con la empatía, o más o menos empatía, que sientan los seres humanos con respecto a otros. Es decir, ya entendemos que existe la pandemia, ya entendemos la forma de contagio, ya entendemos que no debemos estar una gran cantidad de personas juntas en un espacio cerrado. Y tú ves como lo que ha pasado en los casos de Cachagua, en los casos de otras fiestas clandestinas que se hacen, en el caso de un sinfín de elementos que finalmente contribuyen a que esta patología se vaya dispersando con muy poca empatía con aquellos que finalmente van a cursar con una situación que sea más compleja, ¿no? En este caso, las personas quizás de la edad de esta fiesta, de esta polémica fiesta, son personas jóvenes de niveles socioeconómicos altos, entonces si la pasan muy mal o se sienten mal, tienen la posibilidad de inmediatamente atención en una clínica, con todos los medios disponibles, ¿cierto? Y no es la situación de todos los chilenos. No es la situación de todos los chilenos, y finalmente y eventualmente pueden ocupar recursos sanitarios que otra persona no va a poder ocupar. Entonces, eso es otro factor que tiene que ver también con el sentido de riesgo que se le da a esta enfermedad, que si no lo entendemos todos y que acá todos dependemos de todos, no vamos a salir de esto. Y por eso es muy relevante, para que una vez que esto se entienda y que todos actuemos como equipo, que todos actuemos como equipo, en respuesta a aquello, es que vamos a poder recuperar nuestra ciudad, vamos a poder empezar a trabajar, vamos a poder desarrollarnos económicamente. La gente que está en la construcción, que de pronto no le permiten, si tú ves lo que está pasando en otros países como Israel, no sé si Chile va a tomar estas medidas, pero que eventualmente a la gente vacunada le terminan dando como una especie de certificado o lo que sea, y pueden asistir sin problema a los conciertos, pueden asistir sin problema a actividades. Entonces, si deseamos o si buscamos eventualmente volver a abrazarnos, como dijo el ministro alguna vez, necesitamos que todos actuemos en consecuencia. Y dado que la vacunación va a tomar bastante tiempo para toda la población que necesitamos que se vacune, es muy importante que toda esta población mantenga todas las conductas de autocuidado y de prevención. Como tú lo mencionaste, ya se vienen las enfermedades estacionales, influenzas, rotavirus, etcétera. Hay muchas, ¿cierto? Las personas tienden a enfermarse más en invierno por distintos motivos. Entonces, es muy importante que los servicios de urgencia no estén colapsados, que la unidad de paciente crítico, que son la UCI y la UCIM, no estén colapsadas tampoco, dado que el personal adicionalmente está muy cansado y muy agotado. Entonces, lo importante es que todos podamos contribuir desde el espacio que tenemos, ¿no? Sí, bueno, en ese mismo sentido, y anticipándonos también, ¿cierto? Viendo lo que ocurre en Europa, que está, ¿cierto?, a 2 estaciones adelante que nosotros, a medio año. Vimos también, por ejemplo, y te lo quiero llevar a un caso más concreto, también en el contexto de la pandemia, lo que son los colegios, los establecimientos educacionales.
Vemos que también hay un intento, digamos, sabemos que la educación hoy en día es un factor de productividad económica, que es un indicador que es uno de los elementos que está también considerado para, dentro de la definición del IMASEC, ¿cierto? El índice mensual de actividad económica. Es una industria, se entiende en este contexto actual de actividad económica, de modelo económico. Por tanto, hay una presión importante por parte de la autoridad, desde el presidente de la República, el ministro de Educación, el ministro de Economía, también empujando a la familia, a los apoderados a que tomen una determinación de volver a clases presenciales o no. Mi pregunta es, ¿están las condiciones para volver a clase, para que los niños vuelvan a clase, siguiendo protocolos que probablemente no estén dentro de nuestra cultura habitual, en la cultura de autocuidado? ¿Cómo podemos evitar una catástrofe sanitaria sin tener el resguardo y las medidas de protección adecuadas? Bueno, yo veo un poco complicada la vuelta a clase el 1 de marzo. Justamente yo me he dedicado algunos de estos días a buscar información sobre las medidas del retorno a clases, los protocolos, ¿cierto? Está todo esto en las páginas del Mineduc también. Y me encontré con algunas sorpresas, ¿no? Entonces, y me puse a consultar y en realidad hay algunas dificultades. Te pongo un ejemplo. Dentro de los protocolos que solicita el Estado que se instalen en la escuela, uno de esos es que, lo que indica además la OMS, ellos también, la ventilación de la sala, ¿cierto? Un ejemplo es la ventilación de la sala. Sin embargo, te pone a ver fuentes oficiales y me ha costado encontrar, puede que exista, pero me ha costado encontrar y llevo algunos días buscando, que esté definido cuánto tiempo es la ventilación de acuerdo a los metros cuadrados, la capacidad de ventilación de la sala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me ha costado encontrar algún tipo de información o el tema del uso de las mascarillas en niños, ¿ya? Si me ha costado conseguir algún tipo de información, es muy difícil que los equipos docentes, donde está además su expertise posicionada en otra esfera que no es la salud, que propiamente tal, ¿cierto? Que tiene que ver con la educación, ellos pueden construir ese tipo de forma autónoma, cada comunidad educativa, sus propios protocolos, si no pasa por una ayuda o un soporte de algún experto en salud que lo pueda guiar y le pueda decir, no sé, ¿sabes qué? En realidad la mascarilla, no sé, pues si el colegio, yo leí algunos de algunas escuelas que indicaban que es opcional, y de hecho lo había dicho hasta el Ministerio del Deporte, pero en los niños es difícil, porque básicamente si están haciendo ejercicios que son aeróbicos de alta intensidad, puede generar un aumento de la acumulación de CO2 y un problema con el intercambio de gases. Entonces van a tomar menos oxígeno y pueden estar respirando mayor cantidad de CO2 con una mascarilla de dióxido de carbono y eso no les va a hacer bien. Puede traer algún problema sanitario. El caso de los niños, yo no sé y tiendo a pensar que no, que estén contemplando, por ejemplo, mascarillas infantiles desechables en esa población que al menos entre los 6 años y los 3 años, ¿no? La OMS recomienda que no se utilicen en menores de 5 años, pero si tú vas a algunos expertos en patologías respiratorias infantiles, en realidad puedes usarlos sobre 3 años en la medida de que el niño lo acepte, que no haya un riesgo de que vomite, ¿cierto? De que sea adecuada a su proporción facial. Entonces, yo tengo la sensación, y puede que me equivoque, pero tengo la sensación de que ese tipo de medidas no están totalmente afinadas y veo que están en educación un poco solos y poco vinculados con el ámbito sanitario, ¿ya? De pronto, no sé si las escuelas de cada comunidad han interactuado, le han pedido ayuda en cuanto a la revisión de sus propios protocolos con los equipos de los centros de salud o autoridades locales de salud pública, como lo recomienda la OMS. Yo quizás no soy un experto en educación y ahí yo no me meto, ¿cierto? Sin embargo, quizás podría colaborar revisando quizás algún protocolo, un equipo también, no tendría, me imagino que ninguna dificultad, o los docentes de la universidad
yo creo, o incluso hasta alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que todos podemos aportar y trabajar en conjunto, de forma coordinada, porque en la medida que tú trabajas de forma coordinada, produces mejores resultados. Si tú trabajas solamente pensando en que tú vas a hacer esto, porque vas a hacer esto y vas a hacer esto, en realidad estás trabajando tú solo y los resultados quizás no van a ser tan positivos. Y como te digo, la evidencia va evolucionando. El ministro había indicado cierto elemento sobre la posibilidad de contagio en niños, ¿cierto? Al día siguiente sale la doctora Siche indicando, claro, que había estudios que decían como lo contrario, después le especifica sus palabras. Nada de esto pasa si en realidad estuviésemos todos trabajando en conjunto. Entonces, en lo particular, el tema de vuelta a clases, yo entiendo a los docentes que se quejan respecto a esta situación, dado que han quedado un poco postergados en cuanto a fechas, si bien ya se están vacunando, todavía no son todos, respecto al tema de su inmunidad. Quizás debería existir también un criterio, que los docentes que vuelvan presencialmente, no sé, se me ocurre, son aquellos que no sean de grupo de riesgo, ¿no? No sean asmáticos, hipertensos y tengan más de 60 años, porque si se contagia, eventualmente la vacuna todavía no va a estar en el esplendor de su inmunogenicidad, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en realidad habría que darle una vuelta, y vi hace poco que hubo una reunión, ¿cierto?, en La Moneda con el presidente del Colegio de Profesores, con la presidenta del Colegio Médico, y al menos ya es un avance este tema, ¿ya? No se confunde la opinión. También pienso de que los niños deben volver a clases presenciales, ya que es fundamental no solamente en el tema como indicador económico, ¿no?, sino que también en el desarrollo intelectual y neurológico de estos niños. Esto ya han llevado mucho tiempo en que no han podido acceder de forma suficiente a la educación. Aunque una comunidad educativa haya intentado, ¿cierto?, realizar todas sus posibilidades en cuanto al aprendizaje a distancia, hay unas realidades sociales que son complejas de abordar. Tú quizás no tienes los computadores suficientes para tus hijos, quizás el internet no alcanza, dado el plan que tú tienes, o si compartes del celular para que esté presente toda la clase. Entonces, o quizás hay papás que quizás necesiten el apoyo del docente para poder explicar un tema. Entonces, todo eso va quedando atrás. Entendible, como te mencioné anteriormente, no conocíamos muy bien el comportamiento de la pandemia. Ya lo estamos conociendo un poco más y ya podemos tomar medidas que vayan permitiendo este retorno paulatino a las actividades. Hay que escuchar también la voz de todos los miembros. Sin embargo, quizás mi consejo es que no dejen de lado el tema sanitario, que lo conocen las personas que trabajan en esto, y no dejen solos a los equipos de las escuelas, porque en realidad quizás se podría dar una indicación generalizada, una orientación, coordinar con alguna universidad que les revise sus protocolos, que les diga, mire, ¿sabes qué? En realidad este tema de la mascarilla obligatoria no es a los 11 años, es a los de 12 años en adelante. De 11 a 6 tenemos que ir evaluando y revisando, ¿no? Entonces, con esta población, a lo mejor estos niños que son de estas edades, que tienen patologías o comorbilidades, ¿no? Hay muchos niños que son asmáticos y que son severamente asmáticos. Entonces, quizás en este caso tengas que tomar una medida distinta y de mayor cuidado, ¿ya? Porque han existido casos de niños también que han terminado con patología respiratoria grave a consecuencia de contagio del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, no podemos dejar descubierto ninguno de los flancos. Esa es mi visión. Sí, sí, es muy interesante también que las comunidades escolares se puedan apoyar en protocolos basados en un patrón experto, en una pauta, en una recomendación que sea también adecuada a las necesidades de la comunidad, tanto los profesores como los estudiantes, los niños, sus familias, los administrativos, funcionarios, ¿cierto? Auxiliares,
que componen las distintas comunidades, ya sea en los establecimientos públicos o privados. Yo te mencionaba el tema de IMASEC, digamos, a propósito de la declaración que también hizo el ministro de Economía, y reflotando una antigua declaración, digamos, del presidente Piñera, en donde señala que la educación es un bien de consumo. Por lo tanto, claro, es una actividad económica que nosotros entendemos que es relevante, que es importante, sin intentar desviarnos del tema, pero ¿están las condiciones como para volver a un espacio como que no hubiera, digamos, esta situación de pandemia, a sabiendas que sí existe y en la cual tampoco se ha profundizado esa cultura del autocuidado? Esos son como los elementos a considerar, pero yo coincido contigo, tú también, bueno, tú también eres docente y en la universidad generalmente también con estudiantes ya naturalmente que se basan en su autonomía, pueden, personal, ¿cierto? Pueden naturalmente ejercer una educación a distancia o seguir instrucciones por parte del profesor o del profesorado. Pero sin embargo, hoy día vemos este tipo de condiciones y situaciones que naturalmente hoy día también las familias están ya expectantes, a sabiendas de que el 1 de marzo fue declarado, ¿cierto?, el día de inicio de clase, pero finalmente queda en la familia si es que retorno no a clase presencial, digamos, es una suerte de hágalo bajo su responsabilidad. Por lo tanto, hay una falta de compromiso por parte de la autoridad en una segunda lectura desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista del apoderado. Sí, bueno, ahí hay algunos elementos, más allá de lo que ya mencioné, que me preocupaba un poco, que estos protocolos sean adecuados a la condición sanitaria, que va a ser además muy local y muy aterrizada a la situación local de esa escuela. Si tú me preguntas, hay una escuela que sea quizás muy chiquitita, con muchos alumnos y que estén con pocos baños disponibles, a lo mejor no tiene un patio suficiente o el patio está techado y cerrado para la educación física y no le va a permitir mantener 5 metros de distancia sin mascarilla, ¿te fijas? Entonces va a ser distinto a una escuela, qué sé yo, que quizás es privada y que dispones de 15 metros para estar distanciado del otro sin mascarilla. Entonces la situación va a depender mucho de la institución que estemos hablando. Y por otro lado, yo tomo mucho también lo que dijo, de todas formas, la defensora de la niñez, ¿cierto? Que indicaba claramente que el derecho a la educación es un derecho de los niños, ¿ya? Entonces, independientemente de que otros actores podamos tener distintas visiones, eventualmente deben ellos poder decidir si van a acudir de forma presencial o no, para eventualmente poder obtener este derecho que se está buscando y que donde es muy relevante la opinión o las orientaciones que den los expertos, en este caso, ¿cierto?, del comité asesor que trabaja a nivel de MinSal, y del CABEI, que tiene que ver con las vacunas, para que finalmente puedan aportar, ¿cierto?, en cómo se va a volver. Ahora bien, respecto a que la educación sea o no un bien de consumo, yo en lo particular no estoy de acuerdo, y principalmente por ese motivo o esa visión es que nuestro país todavía se encuentra subdesarrollado. Si tomo un ejemplo, quizás gastamos muchos recursos, cientos y cientos y cientos y cientos de miles de millones para poder reducir la tasa de obesidad, de diabetes, de hipertensión, y gastamos un montón en medicamentos y qué sé yo. Y si tú ves, por ejemplo, la gente de Japón, que tiene como de las menores tasas de obesidad del mundo y no le mete tanto recursos a esto, es porque desde la temprana infancia les comienzan a enseñar aspectos de nutrición en la escuela. Entonces, porque la educación está vista en muchos países que es un medio con el cual tú te vas desarrollando en la vida y va a impactar finalmente en todo, en tu salud, en tu trabajo, en tu vivienda, en la forma de relacionarte, ¿no? En cambio, si tú lo ves como un bien de consumo, que en la medida que tú puedas pagar más, vas a optar a algo mejor, y si no lo puedes pagar, va a ser de menor calidad, aunque eso han existido esfuerzos para poder cambiarlo, eventualmente vamos a seguir manteniendo estas dificultades que además se expresaron a través del estallido social, y que es una mala lectura que normalmente hacen los políticos, que piensan que los movimientos son suyos, ¿no? Entonces,
finalmente algunos le adjudican el estallido social no, es que hay que modificar las pensiones, no, es que hay que modificar la salud, no, la educación, no, el tema. En realidad la gente está buscando, y me considero parte de la gente, está buscando que las cosas sean mejor. Que si una paciente oncológica no tenga que gastarse la vida, hacer bingos completadas para poder tener una atención de calidad, o aunque sea para pagarse el pasaje para llegar al hospital, que está como a 3 horas de distancia y se puede alojar en algún lado para poder hacerse su quimioterapia. O que no le haga las quimioterapias como la hace quizás según la prescripción otra entidad como, no sé, de alta calidad como la FALP, no sé. O quizás la gente busca que su colegio sea de calidad y que sus docentes estén bien pagados y que en realidad las materias sean afines al desarrollo social de un ser humano, ¿no? Y que no lleguen y te metan y te hagan memorizar un montón de materias que después en la vida no te van a servir de nada. Ya, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Es bueno que tú conozcas una disciplina, pero de pronto quizás los acentos van dejando de lado temas más fundamentales de la vida como antes existían, como filosofía, educación cívica. Hay otros temas que quizás se deban meter como temas de salud, de nutrición, que la gente aprende el autocuidado desde la temprana infancia y que no tengamos que esperar que ya son adultos y ya están con la patología para que puedan acceder a la información, porque los recursos en salud siempre van a ser limitados, nunca van a ser suficientes. Entonces, en este caso, si no actuamos desde la educación, prevención, promoción, desde la temprana infancia, acompañando a las familias, muy difícilmente vamos a poder evolucionar como sociedad. Y en la medida que, de hecho, tenemos mayores diferencias sociales, tenemos gente que tiene muchos recursos y están los otros que tienen muy pocos, no los vamos a poder desarrollar y eso incluso perjudica a los que tienen más recursos, porque finalmente las personas a las cuales les venden sus servicios, sus productos, pueden pagar por menos productos o menos, y finalmente el nivel de vida no se desarrolla. Entonces, respecto a lo que tú mencionas de la educación bien de consumo, eso va a ser una discusión que van a dar los representantes constitucionales que se elijan en la próxima elección, y yo lo único que espero de eso, en verdad, es que salgan las mejores personas que busquen construir un país mejor y que nos lleve al desarrollo, más allá de la visión un poco fatalista que pueda existir en algún lado. Tampoco esta otra visión que quizás puede ser un poco más triunfalista, que como que tenemos de todo y podemos alcanzar todo, porque no, nos comparamos a veces con Nueva Zelanda, pero no somos Nueva Zelanda. Nos comparamos a veces con Suecia, pero no somos Suecia, somos Chile. Y como somos Chile, de hecho, si tú revisas, y los chilenos tenemos nuestro ímpetu y personalidad muy característica e intentamos hacer lo máximo posible, somos muy trabajadores, quizás no estoy hablando de producción, sino que somos muy trabajadores. Tú ves cómo va la vacunación, actualmente somos, hace 2 días, el 5º país mundial que más había vacunado por cada 100 habitantes. Hoy día estamos a 4º a nivel mundial, estamos abajo de Estados Unidos. Un país que tiene todos los recursos, quizás para estar en una situación mucho más distante de la nuestra, sin embargo, vamos avanzando bastante bien. Y eso habla bien de todos nosotros. La idea es que entre todos construyamos un sentido colectivo de desarrollo, que la epidemia, como ha servido a lo largo de la historia de la humanidad, sirva para que alcancemos los estándares más altos del ser humano y finalmente construyamos en conjunto y sin divisiones de partidos políticos, lo que sea, o la pelea chica, y construyamos finalmente un país donde podamos caber todos, que quizás no vamos a estar de acuerdo en todo, pero que finalmente podamos desarrollar sistemas que permitan que todos nos vayamos desarrollando, no solo algunos y otros no. Y en ese paquete cabe la educación, ¿cierto? También la salud. Y sobre todo la salud pública, porque al final te das cuenta, en el momento de que hay una pandemia que afecta a toda la población, ojalá quede claro a toda la comunidad de que esto nos ratifica que la salud es pública. Más allá del discurso, más allá de la tendencia política, yo creo que pueden existir PISAR y todas las clínicas y perfecto, quizás con un mecanismo
distinto, ¿no? Pero la salud es pública y todas las personas deberíamos contribuir a la salud pública. El 20%, el 80% de la población se atiende a la salud pública, y la salud pública recibe solamente el 20% aproximadamente de las cotizaciones individuales. Y el 80% de las cotizaciones individuales se va para atender al 20% de la población. Por ese motivo existe una visión de la salud pública como que es bastante precaria y tiene también que ver con cómo se va modulando este sistema y cómo todo el mundo va aportando a ello. Ya actualmente la gente quizás lo entiende un poco más, ya que nos pasó esto malo. Si no estamos todos bien, inclusive los distintos estratos sociales, ninguno va a estar bien. Es decir, ese empresario que quizás producía o tenía restaurantes, ¿cierto?, en lugares concurridos, ¿cierto?, se le van a enfermar los funcionarios, ¿cierto?, no va a poder producir, le van a cerrar la comuna de patologías infecciosas que no se pueden contener, y finalmente no va a florecer su negocio, es más, puede terminar hasta quebrando. Entonces, esto nos ha servido para visualizar un poco de las cosas que debemos cambiar, y ya que no podemos hacer nada para poder echar el tiempo atrás con esta enfermedad, la idea es que sí construyamos algo de aquí al futuro. Sí, bueno, muy importante la consideración que hace Rodrigo, porque, claro, toda medida social no es aislada, digamos. El trabajo, la salud, la educación, la vivienda, incluso el medio ambiente, ahora son condiciones básicas para el desarrollo dentro de un contexto público, es decir, colectivo. No es individual que cada uno se pueda aislar, digamos, cerrando la puerta y el virus se desaparece, digamos. No es una cuestión que pernocta desde la puerta de casa hacia adentro, que uno lo pueda evitar, sino que uno también al momento de compartir espacios públicos, naturalmente tiene que tener las garantías y también las condiciones mínimas garantizadas para toda la población. En ese contexto yo creo que la salud pública sí sigue siendo una gran deuda por parte de una definición, también en un proceso constituyente, lo mismo con la educación, lo mismo también con las pensiones, con el trabajo, los sueldos mínimos, para poder tener una mejor calidad de vida y también un estándar mínimo de vida en nuestras comunidades y un mejoramiento continuo. Tal vez, como también señalaste, digamos, los recursos siempre son escasos y las necesidades son infinitas, digamos, en este concepto también sine qua non de economía. Pero sin embargo hay que saber priorizarla y también cómo también abordamos y damos también las mejores a aquellos también que están hoy día más desfavorecidos dentro de este modelo económico, político y social y también cultural. Por lo tanto, bueno, quisiera darte las gracias en este conversatorio. Ha sido un gran aporte también para quienes nos han seguido a poder despejar algunas dudas, inquietudes acerca de las distintas vacunas que hoy día se están proporcionando en este proceso de inoculación del virus COVID-19. Y en ese sentido, bueno, agradezco tu tiempo y también quiero agradecer a todos quienes participan en esta primera línea de salud. Tú que también perteneces al Servicio de Salud Pública, quiero darte las gracias por tu gran contribución en también proporcionar la certeza, la seguridad y el trabajo continuo y también de mejora en la calidad de vida de nuestros porteños y porteñas. Así es que muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Y claro, dejemos también la invitación a un nuevo encuentro, también evaluando cómo ha ido el proceso de vacunación en el tiempo o cuál es la percepción también de la población, la ciudadanía, en cuanto a si es que, digamos, ha habido alguna situación de mejora o no, digamos, en esta etapa. Muchas gracias, Eduardo. Ahí vamos a ver cómo evoluciona un poco lo que estábamos conversando hoy día. Ojalá que sea algo positivo en beneficio de toda la comunidad. Muy agradecido, Rodrigo. Un gran saludo también a todos los funcionarias del Servicio de Salud Pública de Valparaíso. Y también le aprovecho de invitar a nuestro próximo encuentro porteño, que va a ser este día jueves 25 de febrero, junto al profesor Wenceslao Edinson Cortés, quien nos va también a proporcionar antecedentes acerca del traspaso del servicio local de educación pública y el proceso de desmunicipalización de la educación pública hacia el Ministerio de Educación.
Por lo tanto, muy agradecido, comparto la invitación y nos vemos en el próximo Encuentro Porteño. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.